Gracias, eterno Elohim. Ok, ya tenemos ahí. Vamos a ir directamente al título de la enseñanza. Debes dar o debemos dar gloria al Todopoderoso. Un principio fundamental de las Escrituras es preocuparnos por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Es bueno preocuparnos por ser una influencia en la vida de los niños, de los jóvenes, de los niños, ¿verdad? Que vienen detrás de los que ya somos adultos. Y esto solamente se puede lograr cuando recibimos el amor de Dios. Ese amor de Dios en nuestra vida, porque antes de eso la influencia es negativa. Lo único que los podemos influir es para mal. Les enseñamos cosas equivocadas, ¿verdad? Y etcétera. ¿Cuántos papás no le enseñan al niño a tomar, a fumar? Y se les hace chistoso que el niño diga unas maldiciones ahí, ¿verdad? Ah, mira al niño, ¿sí? Cuando eso es dañino, perjudicial, muy muy contraproducente en la vida de un niño. Pero bueno, no debe ser así. Entonces, cuando ya viene el amor de Elohim a nuestras vidas, cuando ya el amor de Dios se manifiesta en nosotros, es cuando podemos preocuparnos correctamente por los demás, por la generación que viene. Pero aquí es donde también muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando o nos preocupamos por trabajar mucho y acumular riquezas, bienes, posesiones. Y si nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué no estás en casa? Es que estamos trabajando para que tú lo tengas todo. ¿O no? Esa es la excusa que ponemos. Pero la verdad es que le damos todo a los hijos o estamos acumulando nada más. ¿Y acumulando para qué? Para que el día de mañana ellos se peleen. O para que el día de mañana le dejemos todo al que nos cae mejor de los hijos y los otros sientan que los odiaste y nunca te tuvieron, nunca nos tuvieron ahí con ellos y como quiera no les dejamos nada. Y lo que les dejamos, como no les costó, es fácil despilfarrarlo y botarlo. Usted no sabe cuántas personas se preocupan tanto por trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Con la esperanza de que sus hijos vivan mejor. Bueno, ¿y nosotros acaso no estamos vivos por la gran misericordia de Dios? No comimos bien por la misericordia de Dios. Aun cuando nuestros padres a veces ni trabajo tenían. Y queremos todavía que los hijos de nuestros hijos tengan mucho más. Y por eso es que nos acumulamos o nos esforzamos por acumular riquezas. Pero ¿será eso lo más correcto? Hoy vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras donde vamos a hablar de un rey de la casa de Judá, el rey llamado Ezequías. Un rey muy importante en el pueblo de Israel. Tan es así que en el Talmud al rey Ezequías se le considera un candidato para Mesías. Muchos creen en el judaísmo rabínico que Ezequías es un prototipo, una figura del Mesías. Y aunque fue fiel al Eterno durante la mayor parte de su vida, yo realmente no consideraría a Ezequías una figura del Mesías. Fue ungido como rey, era un ungido, claro que sí. En la palabra en hebreo sería Mashiach, un ungido, ¿sí? Pero no es la figura del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, Yeshua, no pensaría
como pensó Ezequías al final de su vida. No actuaría como actuó Ezequías al final de su vida. ¿Ok? Entonces vamos a leer la escritura, y para mí, esta lectura que vamos a tener hoy en Isaías 39 es una lección muy importante, porque sí, Ezequías caminó fielmente al Eterno durante gran parte de su vida. Dice la escritura que caminó en los pasos de David, su padre. Y la escritura lo dice así, aunque vivió varias generaciones después de David. Pero lo importante es que caminó en el mismo tipo de obediencia. ¿Ok? Era un descendiente de David. De él se dice que limpió la casa de Judá, que limpió de ídolos. Es uno de los primeros reyes que se dice que limpió de la idolatría a la casa de Judá. Fue del que se habla, que celebró una Pascua grandiosa, no se había hecho en todos los reyes anteriores. Nadie se menciona que lo haya hecho. Aún no importa cuántos años hayan reinado, y de él se menciona todo eso. Entonces, el Eterno lo usó grandemente, pero al final de su vida no terminó tan bien. Y debemos ser personas sensibles al tiempo que el Eterno nos ha otorgado, ¿ok? Ya que a medida que envejecemos, que cobramos edad, deberíamos madurar en la fe. Deberíamos de comprender mejor las cosas espirituales y tener el firme deseo de seguir creciendo para ser un instrumento en los propósitos del Eterno. ¿Ok? No cometamos el mismo error que cometió el rey Ezequías, porque aquí viene el problema. Muchos durante su juventud en la iglesia, en una congregación, son bien celosos de las cosas de Dios. Bien, se ponen bien fuertes, bien, pues ahora sí que bien enérgicos, ¿verdad? Queriendo que todos vayan en una santidad especial en el camino del Eterno. Pero cuando se vuelven viejos en las cosas, no de edad, pero en las cosas del Eterno, empiezan a ser moldeables, se alejan del camino y llegan incluso a comprometer la integridad de las escrituras. Es ahí entonces cuando ya muchos ancianos o ancianos en el Eterno, en vez de volvernos más comprometidos con las cosas del Eterno y con la palabra, nos volvemos más liberales. Sí, ha pasado mucho en las congregaciones, pero esto no le agrada al Eterno. Debemos ser personas que caminan en la dirección recta, en la voluntad del Eterno, mantenernos con integridad a Él, traerle gloria a Él. Ezequías fue un rey fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que vamos a ver. Y dice la historia, ¿verdad? Antes de leer el capítulo 39. En el capítulo 36 vemos que de Isaías, también en el libro de los Reyes, también en Crónicas está, pero en el capítulo 36, porque voy a hablar de Isaías, miramos que el reino de Judá es amenazado. ¿Ok? Vamos a mirar en la escritura que el reino de Judá fue amenazado, que por el gobierno de Asiria. Incluso ya se había llevado cautivos a las 10 tribus de Israel, el rey Sennacherib. Por eso es que amenaza a Ezequías, amenaza a Judá y les dice que no nos engañen nadie. Los dioses de los otros pueblos que destruimos no pudieron detenernos. Tampoco su Dios nos va a detener. ¿Ok? En el capítulo 37 vemos cómo el eterno Dios libró a Judá. Que hicieron un clamor. El rey fue al templo, le presentó las cartas amenazadoras que habían llegado y fue al templo, ¿verdad? Oraron, hicieron un clamor y el Eterno alejó a esos ejércitos invasores. Entonces Ezequías y Judá
fueron librados y el Eterno le dijo, ni una flecha van a disparar aquí en esta ciudad. No te preocupes. No te preocupes por ellos. Ni una sola flecha van a disparar. Yo levantaré un rumor. Y eso fue, les llevaron noticias, ¿verdad? De que había problemas en su reino. Se va y allá lo mataron sus propios hijos. Así acabó. Entonces, Ezequías hizo muchas cosas que testificaron de su fidelidad, de su fe en el Eterno de Dios de Israel. Y el Eterno definitivamente lo usó. Pero de pronto, Ezequías cayó enfermo. Enfermo de muerte. Iba a morir. Una enfermedad que era lo que lo llevaría a la muerte. Enfermó gravemente, como ya lo enseñó Jonathan la semana pasada, ¿verdad? Y esa enfermedad traería problemas de acabar con él. Pero Ezequías, como ya lo mencionó también Jonathan la semana pasada, cuando escuchó que tenía una enfermedad terminal, cuando el profeta Isaías le dijo, ora y pon tu vida y pon tu casa en orden, ¿qué fue lo que hizo? ¿Lo recuerdan los que estuvimos aquí la semana pasada? ¿Qué fue lo que hizo? Oró al Eterno, gracias Señor, ayúdame a que estos días que me quedan de vida me porte de la manera apropiada y recógeme. ¿Verdad que sí? Así oró. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Se lamentó. Lloró amargamente, como dicen algunas escrituras, rasgó sus vestiduras, lloró delante del Eterno. ¿Y qué pasó? Bueno, le promete algo en esa oración. ¿Qué fue lo que le prometió? Porque le hace una pregunta al Eterno. ¿El sepulcro te alabará? ¿Los muertos te exaltarán? ¿Qué es lo que estaba implicando en esa oración? Que si le daba vida, ¿qué iba a hacer? Le iba a exaltar, le iba a alabar, le iba a glorificar. Entonces el Eterno le otorga 15 años más de vida. Y es muy importante que la Escritura mencione la cantidad de años. Él sabía exactamente cuántos años. Ahora, ¿cómo se suponía que debía caminar esos 15 años que le quedaban? Si a usted le dicen, te queda un año de vida, pero no el doctor se equivoca, pero que se lo diga el Eterno, te doy un año de vida. ¿Cómo va usted a vivir ese año? Gracias, hermano. O bien chueco y el último mes se quiere volver al Eterno. Hay dos posibilidades. Pero Ezequías en la oración le dice, el sepulcro no te va a alabar. O sea, tú sabes que yo soy un adorador. En otras palabras, tú sabes que yo te exalto. Tú sabes que yo te doy la gloria. Entonces, ¿para qué quería vida? Según el Ezequías. Para exaltar al Eterno, para darle gloria con su vida al Eterno. Ahora, ya sabía que solo tenía 15 años de vida. Debe caminar dándole gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿fue así? La pregunta es, ¿fue así? Vamos a ver qué dice la Escritura. Ahora sí, Isaías 39, verso 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, Merodach Baladán era hijo de Baladán, rey de Babilonia en aquel entonces, antes de Nabucodonosor. Envió cartas y presentes, cartas y regalos, cartas y tesoros. ¿A quién? A Ezequías. ¿Por qué? Oiga, pero no había televisión. No había teléfono. Están a una distancia enorme. ¿Cómo supo el rey de Babilonia que Ezequías estaba enfermo y que ha sido sanado? Mire, y le envía regalos, cartas a Ezequías porque supo
que había estado enfermo y que había convalecido. Convalecido es que se había recuperado, que había sanado, que había vencido la muerte, para que me entienda, porque la enfermedad era de muerte. Si usted lo mira, ¿verdad? En el capítulo 38, dice que enfermó de muerte. ¿Ok? Entonces, empieza diciendo que inmediatamente después de que el rey Ezequías había sido sanado, ¿ok? Inmediatamente después de esto, o sea, no pasó mucho tiempo cuando se entera el rey de Babilonia que el rey de Judá fue sanado milagrosamente, que estaba a punto de morir, pero que ahora tiene incluso 15 años de vida. Ezequías recibió esa palabra de 15 años del profeta, ¿verdad? De esa profecía. Su salud fue restaurada. Y debido a eso es que tenemos esto aquí en la pantalla. Emisarios de Babilonia, regalos, riquezas, presentes. Y cuando escuchamos Babilonia, hoy en día, pensamos en un imperio, ¿verdad? En un reino muy fuerte. Pero en ese momento no era tan fuerte. Las personas no se sentían intimidadas por Babilonia, pero eso va a cambiar a partir de esta profecía, a partir de lo que va a decir el profeta. ¿Ok? El profeta va a hablar una palabra porque él ya sabe que vinieron los enviados de Merodac Baladán, ¿ok? Y en esa situación que se encontraba ahora ya vivo, fortalecido, es que el rey de Babilonia le envió presentes, le envió cartas, le envió de sus nobles que fueran a visitar al rey Ezequías. ¿Ok? Lo hizo por lo que le había llegado a la noticia. ¿Ok? Ezequías había superado la enfermedad. ¿Y qué pasó? Verso 2 dice así. Ezequías, ponga atención porque este pasaje es bien corto. ¿Ok? No, son 8 versículos nada más. Ezequías quedó ¿qué? Encantado, maravillado, asombrado. ¿Con quién? ¿Con quién? Con los enviados de Babilonia. Y al quedar encantado, o al quedar tan satisfecho, porque lo vienen a visitar de tan lejos, miren lo que hace. Y les mostró todo lo que había en donde, en su casa del tesoro. ¿Qué les mostró? La plata, el oro, ¿qué más? Las especias, ¿qué más? Los aceites aromáticos. También nos llevó a conocer, ¿qué cosa? Todo su armamento. ¿Qué más? Y les mostró todo lo que había en donde, en los tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no mostrara. Vemos que Ezequías está bien contento, bien alegre, primero porque le ha profetizado el profeta que tiene 15 años de vida, tiene regocijo, tiene alegría, ¿verdad? Pero también se alegra de que la noticia hubiera llegado hasta Babilonia y que de Babilonia le envían emisarios, le envían una corte, le envían regalos. Se alegró de que Babilonia supiera lo que estaba ocurriendo. Pero a la mitad del versículo 2 dice, les mostró todo lo que había en los tesoros, en el reino, en todo. Y eran varias personas. Eso nos lleva a concluir la mitad del versículo 2. Dice, y no lee. No era una persona, era un grupo de personas. Les mostró. ¿Qué les mostró? Les mostró la casa del tesoro, ¿verdad? Y, esa palabra implica un store, es un almacén, ¿ok? Una especie de tesorería donde el rey guardaba las cosas. Pero también le mostró los tesoros del reino, los tesoros de Judá, los tesoros del reino. Entonces, no solamente es lo que él posee, porque una cosa es que tú presumas, mira la camioneta que me he comprado, mira la casa que tengo, mira la cocina que hice, mira la mesa que fabriqué. Ok, pues estás presentando lo que es tuyo. Pero ya cuando empieza él a presentarle todo lo que es del reino,
que no le pertenecía a él. Él es el rey. Alguien que está a cargo, pero no le pertenece. ¿Ok? Aquí tenemos una pregunta que debemos hacernos. ¿Fue sabio mostrarles todo esto a esta gente? ¿Por qué no dijo nada acerca no del milagro, de los milagros del Eterno? ¿Por qué no dijo nada? Porque en lugar de hablar del Eterno, se pone a hablar de lo que posee. ¿Perdón? Y no es eso lo que muchas veces termina haciendo tanto el pastor como el líder de casa. Mira lo que tengo. Mira lo que he logrado. Mira lo que poseemos. Y tratamos de mostrar lo que según nosotros hemos adquirido. Incluso, ¿verdad? No habló de los milagros de que el Eterno los había librado del rey de Asiria. Un reino bien pegadito con Babilonia, que también había molestado a Babilonia. ¿Por qué no les dijo, mira, nos humillamos, llevé las cartas al templo, las cartas que me enviaron, amenazándome, las presenté al Elohim eterno y él nos libró sin que se disparara una sola flecha en este lugar? ¿Por qué no mencionó nada de eso? ¿Por qué no dijo nada? Ezequías debió testificar que el eterno Dios lo había sanado. Debió testificar que el eterno le había dado 15 años de vida. Debió testificar de las maravillas de Dios. Pero por el contrario, lo que hizo fue recibir a los enviados del rey de Babilonia. Les mostró sus riquezas, tanto la riqueza personal como la riqueza del reino de Judá. Y no hay ninguna mención, nada respecto al Elohim eterno. No hay ninguna mención, tanto de la sanidad como también militarmente. Esos milagros, como Dios alejó a ese ejército poderoso. ¿Ok? Entonces, aquí es donde aparece otra vez el profeta Isaías. Ya no para anunciarle la muerte, que arregle su casa, ya no para decirle, bueno, el Eterno te sana y te da 15 años. Ahora, ¿con qué palabra viene el profeta? ¿Qué palabra trae el profeta? Dice el verso 3, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? Primera pregunta, ¿qué dicen estas personas? 2, ¿y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió. Mire qué responde Ezequías. ¿Sabía Ezequías de dónde venían? Sí. Pero miren, de tierra muy lejana han venido a mí. Y le dice de dónde. De Babilonia. Por supuesto que Isaías ya sabía quiénes eran, de dónde venían. El Eterno le había revelado todo. ¿Ok? Isaías también sabe que Ezequías no ha dado testimonio de quién lo sanó. No ha alabado al Eterno delante de esos hombres como dijo que lo haría. No lo ha hecho. Por eso le pregunta, ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido a ti? Y el rey le responde, ¿verdad? De muy lejos. Esto puede parecer, ¿verdad? Algo simple, pero si usted lo mira, ya mirándolo con orgullo, oh, mira, ¿hasta dónde saben de mí? ¿Hasta dónde, hasta qué lugar reconocen quién soy? Mi reino, mi ministerio, mi poder, mi palabra, mi. Mira desde dónde. Esas personas recorrieron un largo camino. ¿Para qué? Para ver las riquezas del reino de Judá, para ver la riqueza de Ezequías o para saber cómo había sido sanado. Pero Ezequías responde, vinieron a mí desde tierra muy lejana de Babilonia. Y aquí está el problema. Ellos vinieron para saber cómo había sido sanado. ¿Cómo es que recuperó las fuerzas? Vemos entonces que el profeta le va a decir,
Dijo entonces el profeta: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué les mostraste? Mire, el profeta no ha estado ahí. No ha visto nada de lo que de lo que el rey les mostró a estos hombres. Pero el Eterno ya se lo ha revelado. Por eso le pregunta: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa, ¿qué han visto? Y ninguna cosa, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Miren lo que pregunta Isaías: ¿a qué vinieron ellos a tu casa? Y tenemos la respuesta del rey: todo. O sea, ¿qué han visto? ¿Han visto la gloria de Dios en tu vida? ¿Han visto cómo exaltas al rey? ¿Han visto de tus labios cómo glorificas a Dios? ¿Qué han visto? Mis tesoros. ¿Han visto todo lo que tengo? Pero recuerde que también le mostró los tesoros de la nación. Y aquí es donde está la jactancia. Aquí es donde está el pecado de Ezequías. Ya iba a decir Isaías. Aquí está. Esos tesoros no eran todos de él. Él estaba como administrador, como rey, como príncipe. El rey siempre será el eterno. Él estaba como príncipe. Pero al responder de esa manera, al mostrar todo como si fuera de él, se siente que es el dueño. Se siente que todo le pertenece. Y este es el pecado. Él sentía que todo era suyo. ¿Ok? ¿Dónde más está el pecado del rey Ezequías? Donde no testifica del poder del Eterno, muestra la riqueza propia, ¿verdad? Y la del pueblo como un símbolo de orgullo. Y eso demuestra que él tiene orgullo y arrogancia ahora en su corazón. ¿Para qué fue el milagro? ¿Para que tuviera humildad o para que se volviera arrogante? Él mismo dijo que iba a exaltar al Eterno. Pero lo que el milagro logró fue una respuesta contraria, amados hermanos, y esto cambia las cosas. Cuando él estaba en necesidad, se humillaba, rasgaba sus ropas, podía hacer cualquier cosa. Ahora que sabe que no va a morir y que todavía le quedan por lo menos 14 años, véalo cómo actúa. Por eso el Eterno no nos va a decir cuánto tiempo nos queda. Tienes que saber que hoy puede ser el día que nos toca partir para encontrarnos con Él. El milagro y todo lo que el Eterno había hecho no lo llevó a un mayor nivel de gratitud al Eterno, sino que al contrario, pensó que el rey, o hizo que el rey pensara en lo grandioso que él era, en todo lo que había logrado. Y si usted lee la Biblia y analiza la vida de Ezequías, claro que hizo muchas cosas grandiosas que tal vez otro rey no hizo. Pero eso no era porque era más inteligente, porque era más poderoso. No, simplemente fue por la misericordia del Eterno. Entonces, cuando el Eterno hace algo en nosotros y nos da algo y nos ayuda a lograr algo, ¿para qué es? ¿Para que nos volvamos orgullosos o para que lo exaltemos y le demos la gloria a Él? Pues pensar como el rey Ezequías es una peligrosa manera de pensar. Peligrosa manera de pensar. Porque cuando aquellos que estamos encargados de un liderazgo en cualquier área, los que tenemos la responsabilidad o autoridad sobre de otros, cuando comenzamos a creer que ese poder, que ese don, que eso que tenemos es porque lo merecemos y que podemos disponer de los demás como queramos, es una peligrosa y dañina manera de pensar. Esa actitud es peligrosa y conducirá al desastre. Un desastre espiritual primero en la vida, porque primero te va a llenar de arrogancia. ¿Y qué dice la Escritura? Que Elohim, ¿qué le hace al altivo? Lo primero, ¿eso qué significa? Que el Eterno te mire de lejos, hablando en términos espirituales. ¿Qué significa? Que está cerca
del Eterno o que ya estás lejos. Primero, entonces, viene el desastre espiritual. Te aleja del Eterno. Segundo, va a causar desastres a tu alrededor. Como lo sabemos, versículo 5, dice así. Entonces dijo Isaías al rey Ezequías, oye palabra del Eterno, de Jehová de los ejércitos. ¿Ok? He aquí, vienen días en que será llevado ¿a dónde? A muy lejos. Allá, ¿sí? A Babilonia. ¿Qué cosa? Todo lo que hay, ¿en dónde? En la casa real, en la casa del rey. ¿Ok? ¿Qué más? Y lo que tus padres han atesorado, incluso David, hasta el día de hoy. ¿Y qué más? Ninguna cosa quedará, dijo ¿quién? El Eterno, Elohim de Israel. La expresión Jehová o el Eterno de los ejércitos es una expresión profética que casi siempre indica el poder del Eterno, algo que Él va a hacer exclusivamente con su poder. Y cuando tienes necesidad, como cuando los amenazó Sennacherib, que Isaías llegara y le dijera, el Eterno de los ejércitos dice así, wow, era seguridad que Él iba a actuar para que tuvieras un milagro que solamente Él puede hacer. Eso es cuando estás en necesidad de protección, de cuidado, de salvación, de un milagro. Pero que te digan, que venga el profeta y te diga, así dice el Eterno de los ejércitos, cuando estás en la condición de Ezequías. Eso es desalentador. Sí, no crea que está nada más, porque acá dice el Eterno de los ejércitos y abajo nomás el nombre del Eterno. No está ahí nada más porque sí. Tiene un propósito. ¿Ok? El Señor de los ejércitos, esa expresión es fabulosa. Por ejemplo, cuando se habían llevado a las 10 tribus del norte cautivos. Y viene el ejército queriendo atacar a Judá. Así dice. También le dijo Isaías, así dice el Eterno de los ejércitos. ¿Qué seguridad le quedó a Ezequías? Él nos va a defender. Pero ahora que le dice en el contexto de la arrogancia, del orgullo, el Eterno de los ejércitos dice así, sabe que va a ocurrir. Vean la sentencia. Shema dabar Adonai Sebaot. Escucha la palabra del Eterno de los ejércitos. Pero esta palabra Shema, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay 3 palabras en hebreo para escuchar en la Biblia. Kashab, que significa levanta las orejas. Cuando levantarlas es cuando uno hace así, ¿verdad? Y pone el oído aquí. La mano, perdón, aquí en el oído. ¿Para qué? Para escuchar mejor, para prestar atención. Cuando alguien te está un poco lejos y te dice, y tú no escuchas bien, le pones la mano aquí. Eso es levantar, kashab, ¿ok? Asan, que también significa ensanchar el oído, agranda tu oído lo más que puedas para que escuches. Pero tenemos la palabra Shema. Y esa palabra Shema, cuando la escuchas, sí, debes prestar atención, pero va más allá de solo escucha lo que dice el Eterno. Se debe responder de una manera específica. Cuando el Eterno te diga Shema, espera una respuesta de ti. Cuando le dijo Shema a Shemuel, esperaba una respuesta de Samuel. Cuando le dijo Shema a Abraham, esperaba una respuesta de Abraham. Cuando le dice Shema a Israel, espera una respuesta de Israel. Y en este caso esperaba una respuesta del rey Ezequías, Shema. ¿Por qué? Porque Ezequías debe responder de una manera específica. ¿Y qué respondió? ¿Verdad? Verso 6. Dice, he aquí, ya lo leímos, pero lo leo otra vez. Vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Nada quedará aquí. Esto tiene un significado especial. Recuerden, ya lo leímos 2 veces en los versículos iniciales,
El mismo Ezequías dijo, cuando le pregunta al profeta, ¿qué les mostraste? Todo. Y también dice, y les mostró todo lo que había en su casa del tesoro y en el tesoro del reino. Todo, todo. Ha estado apareciendo la palabra todo, todo. Ahora, ¿qué ocurrirá con ese todo que mostró? Escuchen bien, porque ese todo será cuando usted pierde todo. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Pérdida? ¿Cómo? Ok, la ruina, la pérdida total. Pues ponga atención porque aquí viene la pérdida total. ¿Cómo es que viene la pérdida total? Bueno, todo lo que tienes, todo lo que atesoraste, todo lo que juntaste, será llevado a los enemigos. ¿Y qué pasa muchas veces cuando muere el papá que juntó mucho dinero y dejó mucho en el banco? Primero la pelea, ¿sí? Primero la pelea con los hijos. Fui a comer con mi esposa el viernes en la tarde, en la mañana, porque andábamos haciendo cosas, ¿verdad? Y pasamos a comer. Y estaba la tele prendida ahí donde estábamos comiendo. Todavía están peleándose la herencia del famoso ese Joan Sebastián. ¿Cuántos años tiene de muerto? Todavía se la están peleando. Yo dije, ¿qué? Yo pensé que esta gente rica deja todo solucionado. Y cuando usted muere y no deja ni testamento, ¿qué deja? ¿Qué deja? Dígame. Y muchas veces se apropia el más canijo, ¿verdad? No hace eso, voy a decir. El más agresivo, el que le importa 10 centavos el 10 de mayo, para que me entienda, ¿verdad? Y se lo gasta todo. Mientras el papá y la mamá hasta trabajaron tiempo extra para que sus hijos tuvieran algo. ¿Y dónde termina todo? Destrucción total. Pérdida total. Todo será llevado a Babilonia en un futuro. Recuerden esto, es una profecía. Y le va a decir cómo va a suceder. Versículo 7. Nos falta solamente otro versículo más. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, también los van a tomar cautivos. Y unos de ellos serán, ¿qué? Eunucos, ¿en dónde? En el palacio del rey de Babilonia. ¿Alguien sabe de quién era hijo Daniel? ¿De quién? Bueno, pues, pero ustedes, porque lo ha investigado, pero nadie se ha preguntado por qué Daniel nunca tuvo hijos. Ni el famoso Ananías, Misael y Azarías, ¿por qué no tuvieron hijos? ¿Por qué Daniel nunca tuvo hijos? Porque era, ¿qué? Eunuco. ¿En dónde? En Babilonia, en el palacio del rey. El mismo Manasés, el hijo que tuvo en los 15 años de vida, ¿a dónde fue llevado cautivo? A Babilonia. ¿Ok? De los hijos que tú vas a tener. Y hablar del hijo que tuvo en los 15 años es hablar del rey más perverso, el que mató, el que partió a la mitad con un serrucho al profeta que le había profetizado a su padre. Mire, yo no sé si aún por encargo de Ezequías lo hizo. No me atrevo a pensarlo o a decirlo. Pero bien pudo haber dicho, mira, este me profetizó mal. Y por eso es que este perverso, se encarga de darle muerte al profeta Isaías, partiéndolo con un serrucho. Por eso dice la escritura, que uno los aserrucharon, hablando precisamente del profeta. ¿Ok? ¿Qué más hizo este perverso rey? Con tal de agradar a Baal, quemó o sacrificó a su propio hijo. Él trajo toda la idolatría que había limpiado su padre de Judá. Él se encargó de traer doble. Y al final también fue llevado cautivo. Ok, serán cautivos. No, pero no nada más sus hijos, sus nietos.
sus bisnietos, también el pueblo de Israel pagará las consecuencias. También la casa de Judá, en el tiempo de un descendiente de Ezequías, con Sedequías, cae Jerusalén y son llevados cautivos. Ahí va el profeta Ezequiel, que este sí tiene esposa, pues, este sí, porque es sacerdote. Yo dije profeta, ¿verdad? Ezequiel. Creo que dije profeta. Bueno, el sacerdote Ezequiel. Ahí va. En esa cautividad, ahí va Daniel, un descendiente del rey. ¿Por qué cree que los llevaron al palacio? Nomás porque los vieron bien bonitos. Ah, tú te miras bien bonito, véngase para el palacio, vas a trabajar en el reino. No, es porque eran gente educada, aparte de bonitos, de guapos, eran gente educada, gente instruida, gente, pero eunucos. Pero ¿cómo eunucos si ningún hijo del rey o ningún rey quería hijos eunucos? ¿Por qué eunucos entonces? Por la profecía que acaba de decir el profeta. Será una pérdida no solo para la casa del rey, para la casa de Judá. Ahora, recuerde que las transgresiones y pecados son visitados por el eterno Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta generación. Ezequías, Manasés, Amón. Viene un cambio con Josías, el bisnieto de Ezequías. Pero hasta la tercera generación estuvo presente el pecado con el hijo de Ezequías y el nieto de Ezequías. Perversos, como usted no tiene idea. Entonces, ahora dice que serán eunucos en el palacio, pero la palabra palacio es Eijal. Y esa palabra también puede traducirse como templo. Por ejemplo, cuando el Eterno le habla a Shemuel, cuando es un jovencito, no un niño, sáquese esa idea de la cabeza como el niño David. Esas son unas ideas de escuela dominical. Samuel ya era un joven, ¿ok? Y dice que él estaba en el Eijal. Y si usted mira la traducción, en español dice que estaba, o en inglés, dice que estaba en el templo cuando el Eterno le habló. Ahora dice que los hijos de Ezequías van a ser eunucos en el Eijal. ¿Qué significa esto? Que bien podían servir a la idolatría o incluso ser eunucos para servir a los dioses paganos. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Qué rey temeroso del Eterno, que celebraba la Pascua, querría algo así para sus hijos? ¿Verdad que no? Ahora, esta noticia que le da el profeta Isaías, ¿es una noticia buena o es una noticia devastadora? A ver, póngase a pensar un instante. Que ahorita el Eterno levantara un profeta y le dijera: tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus bisnietos van a terminar cautivos en Siria. ¿Qué sería, hermana? Una noticia devastadora. Ahora, viendo a Ezequías, un hombre que fue sensible durante la mayor parte de su vida y fiel a la voluntad del Eterno, que fue sensible a las instrucciones del Eterno, que caminó en obediencia, que tuvo fe, que escuchó la palabra profética, y la primera vez que viene el profeta y le dice: esto dice el Eterno, esto dice el Eterno, él lo está bien, no hay problema. ¿Ok? Pero ahora escucha también una palabra profética, pero que debido a su pecado, debido a su orgullo, debido a que se olvidó quién lo sanó, debido a que se olvidó quién le dio 15 años de vida, debido a que se olvidó de testificar de la gloria y el poder de Dios, dice una proclamación terrible sobre tu casa. Pero ¿cómo reacciona? Al leer lo que uno ya leyó, ¿verdad? Déjenme ver. Mire, les presento el último texto. ¿Cómo reacciona Ezequías? Y dijo Ezequías a Isaías, ¿qué dijo? Buena es esta palabra del Eterno que has hablado. Ahí párale. ¿Ok? ¿Cómo debió reaccionar Ezequías? Eso, solamente decir:
Oh, la palabra de Dios es buena. No hay problema. Debió haber reaccionado por lo menos como cuando le dijeron, te vas a morir. Debió haber reaccionado, perdóname mi orgullo. Me humillo en tu presencia, y que literalmente uno pensaría que oraría, ¿verdad? De la manera que oró cuando volteó su rostro a la pared y que le dijo, Dios, sáname, perdóname, dame vida. ¿Para qué? Para que te siga alabando. Uno pensaría que clamaría, que se rasgaría su ropa, que se pondría en ayuno. ¿Para qué? Para que el Eterno extendiera una vez más su perdón, ¿ok? Para que una vez más quitara la terrible profecía que acababa de dar, como cuando quitó la muerte de su vida. ¿Qué hizo Ezequías? Este es uno de los versículos que más me ha impactado cuando lo he leído. Ezequías dijo al profeta Isaías, buena es esta palabra del Eterno que has hablado. Y añadió, a lo menos, o por lo menos, haya paz. Shalom be'emet, dice en hebreo. No dice paz y seguridad, paz y verdad en mis días. ¿Cómo puede decir Ezequías? Esta es la pregunta que yo me hice. ¿Cómo puede decir Ezequías? Oh, esa palabra es buena. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque va a haber paz en mis días. Va a haber verdad en mis días. El tiempo que me queda de vida, las cosas van a estar bien. En otras palabras, de nada de esto va a suceder en mi reino. El tesoro lo seguiré conservando, la posición la seguiré conservando, el estatus lo seguiré conservando, todo lo seguiré conservando. ¿Ok? Nada de esto sucederá en los días que yo viva. Ese castigo o esa consecuencia devastadora vendrá sobre los que vienen después de mí. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? ¿Ok? ¿Verdad? Dice... yo espero que va a haber paz, seguridad en mis días. Si no me afecta a mí, está bien. Me alegra que el castigo no me visite a mí. Pero sí a tus hijos, sí a tus nietos. Al mismo Salomón le dijo, te voy a romper el reino, pero no lo voy a hacer en tus días por amor a David, mi siervo. ¿Se da cuenta que muchas de las veces que alguien falló, ¿dónde venían las consecuencias? El mismo Saúl. En tiempos de David hay problemas y dice que era por lo que Saúl había hecho. Nos hemos puesto a pensar en eso como padres. Nos hemos puesto a pensar en ello. Mi pregunta es esta, hermana, ¿por qué no se puso a clamar en ese instante por el perdón? ¿Cómo reaccionaría usted que le digan, esta sentencia mala viene sobre tu nieto? Pero es eso lo que vemos en Ezequías. Ve cómo un milagro puede llenarnos de arrogancia. Y muchas veces le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí no me respondes? Porque yo sé lo que vas a hacer. Porque Él sabe cómo vamos a reaccionar. Y aunque uno diga ahorita, yo no. Créame. Había recibido la palabra del Eterno. Y se esperaba que él fuera una influencia buena y positiva para sus hijos y para sus nietos. Pero mire, la influencia positiva, lo bueno que hizo, quedó opacado con lo último que vivió. ¿Cómo siguió su hijo? ¿Cómo siguió su nieto? ¿Es la manera como debemos de reaccionar? No. Amados hermanos, mire, lo que hagamos bueno va a afectar a nuestros hijos, pero lo que hagamos malo también va a afectar a
a los propósitos y los planes de nuestros hijos y de nuestros nietos. Planes y propósitos del Eterno. Para con el Eterno. ¿Qué dije que se espera que seamos entre más maduramos? Entre más maduros, más obedientes. Pero ese es el problema, que entre más ancianos, más desobedientes nos estamos volviendo. Este es un mensaje que debería impactar nuestras vidas. Yo personalmente me llevo lo siguiente de este mensaje. Si un hombre como el rey Ezequías, un gigante como lo fue Ezequías, puede terminar tan mal. Y no solo él, muchos reyes de la casa de Judá. Los de la casa de Israel ni se los digo porque todos terminaron mal. Pero de la casa de Judá. Si un hombre como Ezequías, que hizo las cosas buenas en su vida, tuvo un buen liderazgo durante gran parte de su vida, pero a pesar de eso, cayó en el orgullo. Esto debe de alentarnos y despertarnos y ser una alarma para todos nosotros y preocuparnos. ¿Por qué? Por esforzarnos para orar constantemente por humildad en nuestra vida, para terminar humildes, no humillados, humildes delante del Eterno. Deberíamos de procurar que seamos personas que crecen continuamente en el camino del Eterno para tener una influencia positiva en los que vienen después de nosotros. Pero ¿sabe qué triste? Que muchas veces son los mismos abuelos, y perdónenme abuelitos, los que arruinan a sus nietos. Son los mismos padres los que arruinamos a nuestros hijos. Somos los mismos creyentes maduros los que con nuestras acciones arruinamos a los creyentes nuevos que están llegando. Sea el Padre Eterno teniendo misericordia de nosotros para que seamos personas justas y que tenemos una manera positiva espiritualmente de influir en los demás, no negativa, positiva. Y que quiera el Eterno Elohim que no terminemos como el rey Ezequías, que por un milagro se llenó de orgullo, de arrogancia, de vanidad y dejó de hacer todo lo que dijo en el hecho de muerte que haría. Darle la gloria al Altísimo. Darle la alabanza al Rey Eterno. Darle la exaltación al Rey de Gloria. Que no nos ocurra eso a usted y a mí. Hemos estado hablando acerca de adorar. Hemos estado hablando en un tiempo muy extenso acerca de la oración. Perdón, la adoración. La verdadera adoración al Eterno. Seamos verdaderos adoradores. Puede que en cierto momento haya cosas que se interponen en tu vida para esa alabanza al Rey de Gloria. Pero no dejes que eso dure ni siquiera un día en tu vida. Sácalo, deséchalo. Vamos al Eterno en humildad, en ruego, en clamor, en ayuno, rasgando nuestras vestiduras si así lo quiere, pero no de manera física, como dijo el profeta Malaquías. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Clama, humíllate delante del Eterno y no solamente te rompas la ropa, pero cuando si el Eterno llegara con esa sentencia a mi casa, créame que yo también me tiraría no solo de rodillas, de panza al piso y clamaría al Eterno. No, por favor, no permitas que eso pase ni en mis hijos, ni en mis nietos, ni en mis tataranietos, ni siquiera en la casa de Judá. No lo permitas. Perdóname, fui yo quien pecó, perdóname. Quítame la vida si quieres, pero fui yo quien te falló.
que podamos hacer una oración sincera en nuestra vida para no terminar arrogantes, llenos de orgullo y llenos de vanidad. Padre, te lo suplico, por favor, danos la sabiduría, el entendimiento para tomar decisiones correctas en el tiempo de nuestra vejez. Porque cuando estamos jóvenes nos equivocamos, y jóvenes espiritualmente también nos equivocamos por la inexperiencia. Pero ya cuando somos viejos en el camino del Eterno, nos equivocamos porque queremos. Nos equivocamos porque decidimos hacerlo, no porque lo ignoremos. Gracias, Padre Eterno, en el nombre bendito de Yeshua el Mesías. Amén, Rey de la Gloria. Amén. Dele la alabanza al que vive.